Cuando su esposo murió, creyó que lo heredaría todo, hasta que descubrió que una mendiga figuraba en el testamento. El sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo con una cadencia insoportablemente lenta. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo se sentía como un latigazo contra su paciencia. María estaba sentada en la cabecera de la larga mesa de caoba, con la espalda recta y las manos firmemente apoyadas sobre su regazo. Se había vestido de negro, con un luto impecable, pero sin rastros de lágrimas. No era una mujer que se permitiera la debilidad, no frente a los buitres que la rodeaban. A su derecha, la hermana de Fernando, Beatriz, fingía un dolor que no sentía, con los ojos enrojecidos y un pañuelo de seda entre los dedos. Más allá, algunos primos lejanos y colegas de su difunto esposo aguardaban con expresión impasible, como si estuvieran presenciando una obra de teatro. Pero María no prestaba atención a ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en el abogado, un hombre de cabello gris y gafas gruesas, que sostenía en sus manos el testamento de su marido. «Bien», dijo él, aclarando la garganta. «Procederé con la lectura del documento oficial». María respiró hondo. Sabía lo que estaba por escuchar. Fernando le había prometido todo: la casa, las inversiones, los autos, los terrenos. Era lo lógico. Había sido su esposa fiel durante más de 20 años. Nadie más merecía su herencia. El abogado comenzó a leer en un tono monótono, como si aquellas palabras no tuvieran peso alguno. «Yo, Fernando Beltrán, en pleno uso de mis facultades, declaro este mi testamento y última voluntad». María apenas prestaba atención. Sus pensamientos iban y venían, recordando la última vez que vio a Fernando con vida, acostado en la cama de hospital, con la respiración débil y los ojos cansados. «Y dejo una parte significativa de mi patrimonio a Isabel García». Un escalofrío recorrió la columna de María. El murmullo fue inmediato. Las cabezas se giraron, los murmullos crecieron como una ola. María sintió el peso de las miradas sobre ella, como si todos esperaran verla perder el control. Pero no lo haría. No allí, no frente a esa jauría hambrienta. «Disculpe», su voz sonó firme, pero helada. «¿Quién es Isabel García?». El abogado levantó la mirada de los papeles. «Es una mujer a quien su esposo ayudaba desde hace años». María entrecerró los ojos. «¿Ayudaba cómo?». El abogado pareció dudar un instante antes de responder. «Monetariamente. También hay registros de visitas regulares». Un silencio espeso llenó la habitación. María sintió una punzada de vértigo. Se aferró a los brazos de la silla, tratando de procesar esas palabras. «Eso es imposible», dijo con voz controlada, pero su mente ya comenzaba a buscar respuestas. El abogado se aclaró la garganta. «No tengo más información. Solo sé que su esposo dejó instrucciones específicas para que esta mujer recibiera una parte considerable de su fortuna». María sintió que el calor subía por su cuello. ¿Fernando había estado manteniendo a otra mujer a sus espaldas? ¿Durante años? ¿Dónde puedo encontrarla?, preguntó, su tono afilado como una navaja. El abogado suspiró y tomó un sobremanila de su escritorio. «Aquí están los detalles. Nombre completo, última dirección conocida y algunas notas sobre su historial». María tomó el sobre con manos firmes, aunque su corazón latía con furia. «Gracias», dijo sin mirarlo, y se levantó de la silla. La habitación se quedó en silencio. Beatriz la observaba con una sonrisa burlona en los labios, y algunos familiares intercambiaban miradas de complicidad. Pero María no les daría el gusto de verla desmoronarse. Se dirigió a la puerta con pasos decididos. Sabía que en cuanto cruzara esa puerta, su vida cambiaría para siempre. Pero si había algo que María no toleraba, era la incertidumbre. Tenía que saber quién era esa mujer. Y, sobre todo, por qué Fernando la había puesto en su testamento. El auto de María se detuvo frente a un viejo edificio en el centro de la ciudad, donde la pintura desgastada y las ventanas rotas hablaban de abandono. Se había pasado la última hora leyendo y releyendo el contenido del sobre que el abogado le había entregado. Isabel García, sin domicilio fijo, había sido vista frecuentemente en un albergue para indigentes en las afueras de la ciudad. María no podía aceptarlo.
No podía entenderlo. Fernando, su esposo, un hombre meticuloso y elegante, con su impecable traje italiano y su obsesión por el orden, ¿tenía algún tipo de relación con una mendiga? La idea le revolvía el estómago. Respiró hondo y bajó del auto, sus tacones resonando contra la acera. El albergue estaba en una calle secundaria, donde los olores a humedad y basura eran penetrantes. María sintió la incomodidad recorriéndole la piel, pero no vaciló. Empujó la puerta de metal oxidada y entró. El interior olía a sopa caliente y a ropa sucia. Un grupo de personas se acurrucaba en las mesas, comiendo en silencio. Una mujer mayor con un delantal raído la miró con desconfianza desde detrás de un mostrador. «Buenas tardes», dijo María con su tono más frío y educado. «Busco a Isabel García». La mujer frunció el ceño. «¿Quién pregunta?» «María Beltrán». Hubo un silencio incómodo. Un hombre delgado que lavaba platos en el fondo del comedor levantó la cabeza y la observó con interés. «No suele tener visitas», dijo la mujer tras el mostrador. «¿Qué quiere con ella?» «Es un asunto personal». La mujer suspiró, secándose las manos en el delantal. «Si la encuentra, suerte con eso. Isabel viene cuando quiere, a veces desaparece por días. No podemos obligarla a quedarse. ¿Dónde la puedo encontrar?» La mujer se encogió de hombros. «Depende del día. A veces duerme aquí, a veces en el callejón detrás del mercado. Pero no es fácil de tratar». María contuvo una mueca de asco. La idea de su esposo visitando estos lugares era simplemente inconcebible. ¿Desde cuándo la conoce? «Hace años. Es buena mujer, pero está rota». María frunció los labios. «Si la ve, dígale que necesito hablar con ella». La mujer la miró con escepticismo, pero asintió. María salió del albergue con una mezcla de inquietud y enojo. Había venido en busca de respuestas, pero se estaba hundiendo en un laberinto de dudas. Cuando se giró para entrar al auto, una figura apareció a su lado de la nada. ¿Está buscando a Isabel? Era el hombre que había estado lavando platos. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos oscuros y astutos. «Sí», respondió María, midiendo sus palabras. «¿Sabe dónde está?» El hombre la observó por un momento antes de contestar. «La vi esta mañana en el mercado. Pero no le va a gustar lo que va a encontrar. Déjeme decidirlo yo». El hombre sonrió de lado y señaló con la cabeza hacia el final de la calle. «Vaya al callejón detrás del mercado. Pero tenga cuidado. Isabel no confía en los extraños». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que su vida estaba a punto de complicarse mucho más. El callejón detrás del mercado olía a podredumbre y humo rancio. María avanzó con cautela entre los contenedores de basura y las sombras que parecían alargarse con la luz mortecina del atardecer. El sonido lejano de la ciudad contrastaba con la inquietante calma de aquel rincón olvidado. A pocos metros, una figura encorvada estaba sentada sobre cartones. Llevaba un abrigo viejo y una bufanda deshilachada que le cubría la mitad del rostro. «¿Isabel García?», preguntó María con voz firme. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, de un color miel apagado, la observaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Quién pregunta?». María avanzó un poco más, midiendo sus palabras. «Soy María Beltrán. Mi esposo, Fernando, dejó su nombre en su testamento». Isabel entrecerró los ojos y soltó una risa seca, áspera como papel quemado. «¿Así que vienes a ver a la otra mujer de tu marido?». El comentario cayó como una piedra en el estómago de María. Sus puños se cerraron involuntariamente. «No sé qué relación tenía contigo», dijo con frialdad, «pero necesito respuestas». Isabel se puso de pie con lentitud, como si cada movimiento le doliera. Se acercó unos pasos, mirándola de arriba abajo con un gesto que no era hostil, pero tampoco amigable. «Fernando era un buen hombre», dijo en un tono más bajo. A su manera, intentó reparar lo que hizo. El corazón de María dio un vuelco. ¿Reparar qué? Isabel suspiró y se apoyó contra la pared del callejón. «Eso no es algo que pueda explicarte en una sola conversación».
Entonces dime por qué mi esposo te daba dinero. ¿Eras su amante? Isabel soltó una carcajada amarga. Si eso es lo que quieres creer, adelante. Pero la verdad es más complicada. María sintió la ira arder en su pecho. No me hables en acertijos. Solo dime quién eres. Isabel la miró fijamente, su expresión ahora seria. Si quieres respuestas, te sugiero que empieces por el pasado de Fernando. Hay cosas que ni tú conoces. El aire se hizo más denso entre ambas. ¿Qué cosas? Isabel sonrió, pero no con burla, sino con una tristeza profunda. Busca en la casa. En su estudio. Estoy segura de que dejó algo. María sintió que la desesperación la envolvía. Fernando siempre había sido un hombre reservado, pero jamás imaginó que ocultara algo tan grande. Sin otra palabra, Isabel se giró y desapareció entre las sombras del callejón. María quedó ahí, temblando, con la certeza de que la historia de su marido estaba llena de secretos que ni siquiera había sospechado. Y estaba dispuesta a descubrir cada uno de ellos. María llegó a su casa con el pulso acelerado. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra la madera fría, sintiendo como su corazón martilleaba en su pecho. Había algo en la mirada de Isabel que la perturbaba profundamente. No era solo misterio, era dolor. Un dolor que parecía demasiado arraigado para ser una simple historia de amante y esposa traicionada. Respiró hondo y se dirigió al estudio de Fernando. Era una habitación que siempre había respetado como su santuario personal, un espacio donde él pasaba horas revisando documentos y atendiendo llamadas. Nunca había sentido la necesidad de indagar en sus cosas. Pero ahora, la duda la estaba consumiendo. Encendió la lámpara de escritorio y recorrió la habitación con la vista. Todo estaba ordenado con la precisión habitual de su esposo. Libros alineados, papeles clasificados, su pluma estilográfica aún sobre la mesa, como si estuviera a punto de regresar en cualquier momento. Busca en la casa. En su estudio. Estoy segura de que dejó algo. Las palabras de Isabel retumbaban en su mente. Con manos temblorosas, comenzó a abrir cajones. Encontró contratos, cheques, informes bancarios, nada fuera de lo común. Hasta que llegó al último cajón, el más profundo, donde sus dedos tocaron algo inesperado, un sobre amarillo, sellado con cera roja. Lo sacó con cuidado y lo abrió con una pequeña navaja de escritorio. Dentro, había una carta escrita con la inconfundible caligrafía de Fernando. Asterisco María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Hay cosas que nunca tuve el valor de decirte en vida, secretos que he cargado durante demasiado tiempo. Pero antes de que me odies por lo que descubrirás, quiero que entiendas que todo lo que hice fue por culpa, por amor y por redención. No quiero que busques a Isabel con resentimiento, ni con la idea de que ella me quitó algo. Porque si alguien perdió en esta historia, fue ella. Y yo fui el culpable de su sufrimiento. Si quieres la verdad, busca en el banco, en la caja de seguridad. Ahí está la historia que nunca te conté. Perdóname. Asterisco. María sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Qué había hecho Fernando? ¿Qué significaban esas palabras? Se apoyó en la mesa, tratando de controlar su respiración. Su esposo había muerto con un secreto entre los labios, y ella estaba a punto de descubrirlo. Pero, ¿estaba preparada para conocer la verdad? El sol de la mañana apenas asomaba entre los edificios cuando María se estacionó frente al banco. No había dormido. Pasó la noche con la carta de Fernando entre sus manos, releyéndola una y otra vez, buscando algún significado oculto en sus palabras. Pero todo lo que encontró fue más dudas. Cuando cruzó las puertas del banco, el aire frío del aire acondicionado le erizó la piel. Se dirigió directamente a la recepción, donde un empleado de traje impecable la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Soy María Beltrán. Mi esposo, Fernando Beltrán, tenía una caja de seguridad aquí. El hombre tecleó en su computadora y asintió. Sí, la tenemos registrada. ¿Tiene la llave y la autorización para acceder? María deslizó sobre el mostrador una pequeña llave dorada que había encontrado entre los documentos de Fernando. Aquí está. El empleado revisó el sistema y,
Tras verificar su identidad, la acompañó a una sala privada donde se guardaban las cajas de seguridad. «Tómese su tiempo», dijo él, dejándola sola. María miró el casillero numerado y sintió un escalofrío. Colocó la llave en la cerradura y la giró. El clic resonó en la habitación como un disparo en la oscuridad. Abrió la puerta metálica y sacó una carpeta de cuero envejecida por el tiempo. Su nombre estaba escrito en la portada con la caligrafía de Fernando. Se sentó en una silla y la abrió con manos temblorosas. Dentro, había varias cartas, documentos legales y una fotografía. La imagen estaba desgastada, pero se veía claramente a Fernando, mucho más joven, abrazando a una niña de unos 7 años. A su lado, una mujer de cabello oscuro y sonrisa tímida sostenía la mano de la niña. En el reverso de la foto, una sola frase: «Perdóname, Isabel». María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía ser. No era posible. Con el corazón martillándole en el pecho, hojeó los documentos con desesperación hasta que encontró la prueba que lo explicaba todo: un certificado de nacimiento. Padre: Fernando Beltrán. Madre: Isabel García. La foto se deslizó de sus dedos y cayó sobre la mesa. Isabel no era la amante de su esposo. Era su hija. Y María había pasado los últimos días odiando a la única persona a la que Fernando le había fallado más que a ella. El mundo entero pareció tambalearse a su alrededor. Porque si Isabel era su hija, entonces, ¿por qué vivía en la calle? El sonido de los documentos deslizándose entre sus dedos era lo único que rompía el silencio de la habitación. María los revisaba una y otra vez, buscando algún error, alguna señal de que todo aquello era un malentendido. Pero los papeles no mentían. Isabel García era hija de Fernando. María sintió un nudo en la garganta. 20 años de matrimonio y jamás había sospechado que su esposo tuviera otra familia, otra vida antes de ella. ¿Cómo había sido posible ocultarlo todo este tiempo? ¿Cómo había permitido que su propia hija terminara en la calle? Se obligó a respirar profundamente y siguió revisando la carpeta. Entre los documentos, encontró otra carta. Asterisco María, si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad. Isabel es mi hija. La tuve mucho antes de conocerte, pero no soy digno de llamarme su padre. La abandoné. Cuando tenía 7 años, su madre murió y ella quedó a la deriva. Yo debería haberla protegido, haber estado allí, pero elegí el camino más fácil: ignorar mi responsabilidad. Mi familia nunca la aceptó, y en lugar de pelear por ella, la dejé al margen de mi vida. Durante años intenté ayudarla desde la distancia, pero Isabel nunca quiso mi dinero. Quiso algo que nunca pude darle: amor. No sé si alguna vez podrá perdonarme, pero espero que tú puedas hacerlo. No quería que descubrieras esto así, pero no tuve el valor de decírtelo en vida. Si aún te queda algo de cariño por mí, haz lo que yo no hice, ayúdala. Ella merece algo mejor que lo que yo le di. Asterisco. La carta cayó sobre la mesa y María cerró los ojos. No podía creerlo. Fernando, el hombre al que amó y en quien confió toda su vida, no solo había sido un cobarde, sino que había dejado que su propia hija se hundiera en la miseria. Y ahora, él le pedía a ella que reparara su error. María se llevó las manos al rostro. Todo en su interior le decía que no era su responsabilidad, que no tenía por qué cargar con el peso de las decisiones de su esposo. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba: si Isabel había sobrevivido sola durante tanto tiempo, sin la ayuda de nadie, ¿qué tan rota estaba? Y si había rechazado el dinero de Fernando durante años, ¿por qué ahora aceptaría su herencia? Había algo en esa historia que aún no encajaba. María se levantó de la silla y tomó la carpeta. Solo había una persona que podía darle respuestas. Y esta vez, no se iría sin saberlo todo. El auto de María avanzaba por las calles estrechas y polvorientas de la ciudad. La tarde se deslizaba lentamente hacia el anochecer, tiñendo el cielo de un tono naranja apagado. Los edificios bajos, con fachadas desgastadas por el tiempo, reflejaban una luz dorada que contrastaba con la oscuridad creciente de los callejones. Condujo sin prisa, con el corazón latiéndole en las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos.
La verdad la había golpeado como una ola helada. Isabel no era la amante de Fernando, sino su hija. Una hija olvidada, abandonada a su suerte mientras su padre construía una vida de lujos a su lado. El peso de esa revelación se sentía como una piedra en su pecho. Durante años, había creído conocer a Fernando. Había confiado en él, había compartido su mundo, sus miedos, sus sueños. Y ahora, al descubrir su secreto, se daba cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente al hombre con quien se había casado. Un claxon la sacó de su ensimismamiento. Estaba detenida en un semáforo en rojo, con el motor ronroneando suavemente. Al otro lado de la calle, un grupo de niños jugaba descalzo en la acera, corriendo entre charcos y grietas del pavimento. Una mujer mayor vendía tamales desde un carrito de metal, y el aroma de maíz y salsa roja flotaba en el aire. Todo se sentía tan real, tan diferente del mundo en el que siempre había vivido. Finalmente, llegó al albergue. Se estacionó y apagó el motor, pero no bajó de inmediato. Se quedó mirando la entrada desgastada, la pintura descascarada en la puerta de metal, la luz parpadeante que iluminaba tenuemente el umbral. Respiró hondo y salió del auto. El aire nocturno tenía un olor peculiar, una mezcla de humedad, comida caliente y el leve hedor agrio de la basura acumulada en las esquinas. La temperatura había bajado, y un viento frío recorría las calles, haciendo crujir los carteles sueltos en las paredes. María empujó la puerta del albergue y entró. El interior estaba cálido, con el sonido de platos y cubiertos resonando desde la cocina. En las mesas, algunas personas terminaban su cena en silencio, sus rostros marcados por la fatiga y la resignación. Un televisor antiguo murmuraba en una esquina, con la imagen borrosa de un noticiero nocturno. La misma mujer que la había recibido la vez anterior levantó la vista desde el mostrador. «Volviste», dijo sin sorpresa, limpiándose las manos en su delantal. María asintió. «Necesito ver a Isabel». La mujer la estudió por un momento antes de señalar con la cabeza hacia una puerta lateral. «Está ahí, en la parte de atrás». María avanzó sin esperar más. Empujó la puerta y salió a un pequeño patio donde un par de sillas de plástico y un cenicero lleno de colillas evidenciaban que aquel era un lugar de descanso. Isabel estaba sentada en un banco de concreto, con un cigarro entre los dedos y la mirada perdida en el humo que ascendía en espirales. El sonido de los tacones de María contra el suelo de cemento la hizo voltear. Por un instante, sus ojos se encontraron, y María sintió una punzada de inquietud. Aquellos ojos miel eran los mismos de la foto que encontró en la caja de seguridad. Pero ahora estaban opacos, cansados, como si hubieran visto demasiado. «Así que volviste», dijo Isabel con voz áspera, dando una última calada a su cigarro antes de aplastarlo contra el banco. «No tenía otra opción», respondió María, sentándose en una de las sillas de plástico. Isabel la observó con una sonrisa ladeada. «La gente como tú siempre tiene opción. Podrías haberte quedado con la versión fácil de la historia y olvidarte de mí». María sintió que la sangre le hervía. No después de lo que descubrí». Isabel arqueó una ceja. «¿Y qué descubriste?». María sacó la foto de la carpeta que traía consigo y la deslizó sobre la mesa improvisada entre ellas. «Que eres su hija». Isabel no se inmutó. Miró la foto con una expresión neutra, como si no significara nada para ella. «Vaya. Así que finalmente encontraste la verdad. ¿Y qué piensas hacer ahora?». María se inclinó hacia adelante. «Quiero entender. Quiero saber por qué». Isabel soltó una risa seca. «¿Por qué qué? ¿Por qué él me abandonó? ¿Por qué nunca me buscó hasta que fue demasiado tarde? ¿Por qué vives aquí?», interrumpió María, sus palabras saliendo con más dureza de la que esperaba. «¿Por qué no aceptaste su ayuda?». Isabel la miró fijamente, sus labios apretados. «Porque no quería su maldita caridad», espetó. «No después de todo lo que hizo». María esperó, sintiendo que había algo más, algo que Isabel no estaba diciendo. La joven suspiró, pasándose una mano por el cabello enredado. «Cuando mi madre murió, tenía 7 años. Pensé que mi papá vendría por mí. Pero no lo hizo. En su lugar, su familia me sacó de su vida. Me dijeron que él no podía hacerse cargo de mí,
que tenía otras responsabilidades, que lo mejor para todos era que me olvidara de él. Dios, murmuró María, sintiendo una punzada de dolor ajeno. Crecí en hogares temporales, en la calle, en donde pude, continuó Isabel, su voz endurecida. Y cuando finalmente volví a buscarlo, él ya tenía otra vida. Una esposa. Un matrimonio perfecto. Y yo solo era un error del pasado que él intentaba corregir con dinero. María sintió un nudo en el estómago. Él te quería ayudar, susurró, aunque ni ella estaba segura de si lo creía realmente. Isabel soltó una carcajada sin alegría. ¿Ayudarme? Su voz se quebró por primera vez. Me ayudó cuando ya era tarde, cuando ya no necesitaba un padre, sino respuestas. Y cuando las pedí, me las negó. María bajó la mirada, sin saber qué decir. El silencio entre ambas se volvió espeso. El viento frío soplaba, levantando polvo del patio. Finalmente, Isabel se levantó. Mira, si viniste a convencerme de que acepte su dinero y arregle mi vida, pierdes el tiempo. No vine por eso, dijo María, poniéndose de pie también. Isabel la observó con cautela. Entonces, ¿por qué estás aquí? María respiró hondo. Porque quiero saber quién era realmente el hombre con el que me casé. Isabel la miró largo rato antes de responder. Entonces, más vale que estés preparada para la verdad. El frío de la noche pareció hacerse más intenso, y María supo que estaba a punto de descubrir lo peor. El silencio entre María e Isabel se prolongó en el aire frío de la noche. El viento agitaba los carteles pegados en las paredes del albergue, y un perro ladraba a lo lejos. La luz parpadeante de un poste de alumbrado iluminaba parcialmente el rostro de Isabel, dejando sombras marcadas en su expresión endurecida. Si quieres la verdad, más vale que estés lista para escucharla, dijo Isabel, cruzando los brazos sobre su pecho. María asintió, sintiendo el peso de la expectativa oprimiéndole el pecho. Isabel tomó una bocanada de aire y miró hacia el cielo nocturno. Mi madre se llamaba Julia. Era una mujer fuerte, pero la vida nunca fue justa con ella. Conoció a Fernando cuando era joven, cuando él todavía no era el hombre exitoso que tú conociste. Se enamoraron rápido, de esa forma tonta y ciega en la que la gente pobre cree en los cuentos de hadas. Pero, por supuesto, no era un cuento de hadas. María escuchaba con el ceño fruncido. La imagen de Fernando que Isabel estaba pintando no coincidía con la del hombre disciplinado y calculador que ella había conocido. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Pasó que cuando mi madre quedó embarazada, la familia de Fernando lo supo y lo obligó a elegir, continuó Isabel, con un deje de amargura en la voz. O se deshacía de nosotras y seguía el camino que ellos habían planeado para él, o se hundía en la pobreza con una mujer que no era de su nivel. El estómago de María se retorció. ¿Y él qué hizo? Isabel esbozó una sonrisa torcida. ¿No lo adivinas? Nos dejó. Las palabras fueron como un golpe. María tragó saliva, sintiendo un ardor en el pecho. No puede ser tan simple. Isabel soltó una carcajada seca. Tienes razón. No fue simple. Mi madre suplicó, le rogó que no nos abandonara. Pero su familia fue más persuasiva. Le ofrecieron la oportunidad de estudiar en el extranjero, le dieron acceso al dinero, a las conexiones, a la vida que él siempre quiso. Y todo lo que tenía que hacer a cambio era olvidar que nosotras existíamos. María sintió que la cabeza le daba vueltas. Pero, si él te dejó, ¿por qué intentó contactarte después? ¿Por qué te dejó dinero en su testamento? Isabel bajó la mirada y se encogió de hombros. La culpa, supongo. Muchos años después, cuando él ya estaba casado contigo, intentó compensar lo que había hecho. Apareció en mi vida como si su arrepentimiento pudiera borrarlo todo. Me ofreció dinero, una casa, estudios, cualquier cosa que yo quisiera. ¿Y lo rechazaste? Isabel levantó la vista y la sostuvo con firmeza. No quería su dinero. No lo necesitaba. Solo quería que admitiera lo que había hecho. Quería que me mirara a los ojos y me dijera que me había dejado por ambición. Pero nunca lo hizo. El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir las hojas secas en el suelo.
María sintió el peso de la historia sobre sus hombros, una historia que nunca imaginó que formaba parte de su vida. ¿Y qué pasó después? Después de rechazarlo varias veces, dejó de insistir, respondió Isabel, encogiéndose de hombros. Creo que, en el fondo, sabía que nunca iba a poder corregir lo que hizo. Pero aún así, intentó hacerlo hasta el último momento. María sintió un nudo en la garganta. Miró a Isabel y vio en ella no solo el rencor de una hija abandonada, sino también un dolor profundo, uno que ni siquiera la rabia podía ocultar del todo. ¿Por qué crees que me dejó parte de su herencia si sabía que no la querías? Isabel soltó un suspiro cansado. Tal vez porque, al final, no sabía qué más hacer. O tal vez porque aún esperaba que el dinero resolviera lo que nunca pudo decir en persona. Un largo silencio se instaló entre ambas. María se frotó las sienes, tratando de ordenar los pensamientos. Toda mi vida pensé que lo conocía, murmuró. Y ahora me doy cuenta de que solo conocí la parte de él que quiso mostrarme. Isabel la miró con una mezcla de compasión y dureza. Todos elegimos qué versión de nosotros mostramos a los demás. Pero eso no cambia lo que realmente somos. María exhaló despacio. No sé qué hacer con todo esto. Isabel se encogió de hombros. No tienes que hacer nada. Mi historia es mi historia. La pregunta es, ¿qué harás con la tuya? El sonido de una sirena lejana rompió la quietud de la noche. María sintió que su mundo entero había cambiado en las últimas horas. Y, por primera vez, no tenía idea de qué hacer con esa verdad. María condujo por la ciudad en completo silencio. La conversación con Isabel seguía resonando en su mente, cada palabra clavándose como un eco interminable en su conciencia. El volante estaba firme entre sus manos, pero por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Fernando no era el hombre que ella creía conocer. Había abandonado a su propia hija para ascender en la escala social, había elegido el dinero sobre la sangre, y luego, cuando el peso de la culpa se volvió insoportable, intentó expiar sus pecados con dinero. María sentía una mezcla de ira, decepción y algo que no quería admitir, tristeza. El tráfico de la noche se movía lento. Las luces de neón de los restaurantes y bares iluminaban las calles con tonos vibrantes, reflejándose en los parabrisas de los autos. En un semáforo en rojo, vio a un hombre sin hogar sentado en la acera, envuelto en una manta vieja, con la cabeza gacha. Se preguntó cuántas veces había pasado junto a personas como él sin siquiera mirarlas. Pensar en Isabel viviendo en esas condiciones por años le revolvía el estómago. Finalmente, llegó a casa. Cerró la puerta con llave y dejó caer las llaves sobre la mesa de la entrada. La casa estaba en completo silencio. Un silencio distinto al de antes. No era el silencio cómodo de la soledad, sino uno pesado, sofocante. Subió las escaleras y entró al estudio de Fernando. Se sentó en su escritorio y encendió la lámpara de mesa. Sus dedos recorrieron la madera, imaginando a su esposo sentado allí, escribiendo sus cartas, tomando decisiones, ocultando secretos. Las palabras de Isabel flotaban en su cabeza, tal vez porque, al final, no sabía qué más hacer. Su mirada cayó sobre la carpeta que aún tenía en sus manos. Los documentos que probaban que Isabel era su hija. La última carta de Fernando. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Si hubiera descubierto todo esto cuando Fernando estaba vivo, ¿lo habría perdonado? No lo sabía. Pero él ya no estaba. Solo quedaban ella e Isabel. Tomó el testamento de su esposo y lo leyó con más atención esta vez. No solo le dejaba una parte de su fortuna a Isabel, sino que también había incluido una cláusula especial. Si Isabel rechazaba la herencia, María podía decidir qué hacer con esos fondos. María sintió una punzada en el pecho. Fernando, hasta en la muerte, había depositado en ella la responsabilidad de corregir su error. Se pasó una mano por el rostro y se levantó. Fue hasta la ventana y miró la ciudad iluminada. Sabía que Isabel nunca aceptaría el dinero directamente, pero tal vez había una forma de ayudarla sin que se sintiera como una limosna. Sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, necesito verte», dijo con firmeza. Del otro lado, Isabel tardó un segundo en responder. «¿Para qué?» «Porque tengo una idea».
Si esto es sobre la herencia, ya te dije que... No es sobre la herencia, la interrumpió María. Es sobre algo más. Algo que puede cambiar todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Isabel suspiró. Nos vemos en el mismo lugar. María colgó. Miró su reflejo en el cristal de la ventana y se dio cuenta de que no solo estaba tratando de reparar los errores de Fernando, también estaba buscando redimirse a sí misma. El aire nocturno era frío y cortante cuando María llegó al albergue. La ciudad parecía respirar con pesadez, como si guardara en sus sombras los secretos de quienes la habitaban. Caminó con paso decidido hasta la puerta de metal oxidada, empujándola sin dudar. El interior estaba más vacío que la última vez. Apenas unas cuantas personas sentadas en las mesas del comedor, comiendo en silencio. El televisor en la esquina parpadeaba con imágenes borrosas de un viejo programa nocturno. María no tuvo que buscar a Isabel. La encontró en el mismo patio trasero, apoyada contra la pared, con un cigarro entre los labios. «No te gusta rendirte, ¿verdad?», dijo Isabel sin mirarla, exhalando el humo en una nube gris. «No cuando hay algo que vale la pena». Isabel soltó una risa corta y apagó el cigarro con la suela de su bota. «Entonces dime, ¿cuál es esa gran idea que tienes?». María cruzó los brazos y la miró fijamente. «Sé que no quieres el dinero de Fernando. Lo entiendo. Pero hay muchas otras personas aquí que sí lo necesitan». Isabel frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Si no quieres aceptar la herencia para ti, ¿por qué no usarla para ayudar a otros?». Isabel se quedó en silencio. «Quiero abrir un centro para mujeres sin hogar», continuó María. «Un lugar donde puedan tener un techo, comida y la oportunidad de empezar de nuevo. Y quiero que tú lo dirijas». Isabel la miró con incredulidad. «¿Me estás diciendo que quieres usar el dinero de mi padre para abrir un refugio y ponerme a cargo?». «Exactamente». Isabel soltó una carcajada amarga. «¿Y por qué crees que aceptaría algo así?». María dio un paso adelante. «Porque sabes lo que es estar en la calle. Porque sabes lo difícil que es encontrar ayuda cuando nadie te ve. Y porque, te guste o no, Fernando dejó este dinero para ti. La única diferencia es que ahora tú decides qué hacer con él». El silencio entre ambas se hizo denso. Isabel bajó la mirada, como si estuviera procesando cada palabra. «No sé dirigir un maldito refugio», murmuró finalmente. «Puedes aprender». «¿Y tú qué ganas con esto?». María respiró hondo. La paz que Fernando nunca encontró. Isabel la miró, y por primera vez, María vio algo distinto en sus ojos. No rabia, no desconfianza, sino una chispa de algo parecido a la esperanza. «Dame tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Tómalo. Pero no tardes demasiado. Hay gente que necesita ayuda». María se giró y salió del patio, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. El viento nocturno soplaba con fuerza cuando Isabel salió del albergue. La brisa fría le golpeó el rostro, haciendo que se estremeciera levemente, pero no hizo intento de subirse el cuello de la chaqueta desgastada que llevaba. Caminó lentamente por la acera agrietada, con las manos metidas en los bolsillos y la mente enredada en un torbellino de pensamientos. La oferta de María seguía resonando en su cabeza. Un refugio. Un lugar para mujeres como ella, para aquellas que habían sido olvidadas, empujadas a la calle como si no valieran nada. La idea la inquietaba más de lo que quería admitir. Pasó junto a un contenedor de basura donde un par de indigentes dormían en el suelo, envueltos en mantas sucias. Uno de ellos roncaba suavemente, mientras el otro apenas respiraba, con el rostro oculto entre los brazos. Isabel se detuvo un momento, observándolos, sintiendo una punzada de reconocimiento en su pecho. Había sido como ellos. Lo había perdido todo una vez. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la golpearan. Tenía 11 años cuando se quedó completamente sola. Había pasado de un hogar de acogida a otro, con gente que solo la veía como un cheque del gobierno. A los 16, se había escapado, prefiriendo las calles antes que seguir siendo una carga para extraños. Había aprendido a robar para comer, a dormir con un ojo abierto,
a no confiar en nadie. Y entonces, años después, él había aparecido. Fernando. El hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Su padre. Le había ofrecido dinero, estabilidad, una nueva vida. Pero todo lo que Isabel quería era una explicación. Y él nunca se la dio. Déjalo en el pasado, se dijo a sí misma en un murmullo. Pero no era tan fácil. María le había puesto en bandeja una oportunidad que nunca había considerado. No solo aceptar la herencia de su padre, sino transformarla en algo que realmente hiciera la diferencia. El problema era que Isabel nunca había sido del tipo de persona que construye. Solo sabía sobrevivir. Suspiró y se encaminó hacia un callejón más adelante, donde un grupo de personas sin hogar compartía un fuego improvisado dentro de un barril metálico. «Mira quién llegó», dijo un hombre de piel curtida, con una sonrisa desdentada. «¿Dónde estabas, Isabel?», preguntó una mujer de cabello gris, acurrucada con una manta en los hombros. Isabel se dejó caer sobre una caja de madera al lado del fuego. Pensando, respondió con voz apagada. «Eso no suele ser bueno», dijo el hombre, riendo. La mujer mayor la miró con atención. «Tu cara dice que estás en un dilema. ¿Quieres hablar?». Isabel se quedó en silencio por un momento, observando las llamas danzar dentro del barril. «Me ofrecieron algo grande», dijo finalmente. «¿Qué tan grande?», preguntó el hombre, frotándose las manos para calentarlas. «Un refugio», admitió Isabel. «Para mujeres sin hogar. Me pidieron que lo dirigiera». El grupo alrededor del fuego se quedó en silencio. «Vaya», murmuró la mujer mayor. «Eso sí que no lo esperaba». «Yo tampoco», susurró Isabel. El hombre desdentado la miró con curiosidad. «¿Y qué te detiene?». Isabel dejó escapar una risa corta y amarga. «No sé nada sobre dirigir un refugio. Nunca he sido responsable de nada en mi vida». «Eso no es cierto», dijo la mujer mayor. «Aquí cuidas de todos nosotros. Eres la primera en conseguir comida cuando alguien no ha comido en días. La primera en proteger a los más débiles cuando las cosas se ponen feas. No creas que no lo hemos notado». Isabel bajó la mirada. «Eso es diferente». «No lo es», insistió la mujer. «Eres más capaz de lo que crees». El hombre asintió. «Si alguien puede hacer algo bueno con esa oportunidad, eres tú». El viento sopló con más fuerza, haciendo que la llama dentro del barril parpadeara. Isabel sintió un nudo en el estómago. María le había ofrecido una manera de cambiar su vida. ¿Estaba dispuesta a aceptarlo? Se quedó sentada en silencio, observando el fuego. Aún no tenía una respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera completamente perdida. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta. Isabel aún estaba despierta cuando la primera luz del día se filtró entre los edificios viejos y desgastados de la ciudad. No había podido dormir. La oferta de María seguía resonando en su mente, como un eco insistente que no la dejaba en paz. Se frotó las manos, tratando de disipar el frío de la madrugada. El aire estaba helado, cargado con el olor a tierra húmeda y basura acumulada en los rincones de las calles. A su alrededor, el pequeño grupo de indigentes con los que había pasado la noche comenzaba a moverse, envueltos en mantas sucias, murmurando entre ellos mientras recogían sus escasas pertenencias. Isabel miró a la mujer mayor que había hablado con ella la noche anterior. A pesar de las arrugas profundas en su rostro, sus ojos aún tenían un brillo fuerte, resistente. «¿Decidiste qué vas a hacer?», preguntó la anciana, estirándose lentamente. Isabel exhaló un suspiro cargado de dudas. «Todavía no». La mujer le dedicó una sonrisa pequeña. «¿Tienes miedo?». Isabel entrecerró los ojos. «No es miedo. Solo, no sé si puedo hacerlo». «Claro que tienes miedo. No es malo. Significa que esto es importante». Isabel bajó la mirada. Desde que tenía memoria, nunca había pensado en el futuro. Siempre vivió en el presente, en la urgencia del día a día. No hacía planes. No pensaba en el después. Pero ahora, por primera vez, tenía una opción. Se puso de pie,
sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Voy a verla», dijo de repente, sorprendida por sus propias palabras. La anciana asintió con aprobación. «Bien. Ve y descubre por ti misma si esto es lo que quieres». Cuando Isabel llegó a la casa de María, el sol ya estaba alto en el cielo. El contraste entre los dos mundos en los que había estado en las últimas 24 horas era casi absurdo. La calle estaba limpia, las casas alineadas con jardines bien cuidados, el silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Subió los escalones hasta la puerta principal, sintiendo el peso de cada paso. Tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió, y María apareció en el umbral, impecablemente vestida, con el cabello recogido en un moño perfecto. Pero su expresión era de sorpresa genuina. «No pensé que vendrías tan pronto», dijo, dando un paso atrás para dejarla pasar. «No pensé que vendría en absoluto», respondió Isabel, cruzando el umbral. El interior de la casa era espacioso, elegante, con muebles caros y una atmósfera de perfección que resultaba casi sofocante. Isabel se sintió fuera de lugar, como una mancha en un lienzo inmaculado. María la guió hasta una sala iluminada por la luz natural que entraba por los enormes ventanales. Una bandeja de café y galletas descansaba sobre la mesa de centro. «¿Quieres algo?», preguntó María, señalando la bandeja. «Solo respuestas», respondió Isabel, cruzando los brazos. María asintió y tomó asiento en un sillón de cuero. «Bien. Dime qué necesitas saber». Isabel la miró fijamente. «¿Por qué haces esto?». La pregunta quedó flotando en el aire por unos segundos. María bajó la vista a su taza de café antes de responder. «Porque necesito hacerlo». Isabel soltó una risa corta. «Eso no significa nada». María exhaló con fuerza. «Porque toda mi vida pensé que conocía a Fernando. Y ahora, después de todo lo que descubrí, me doy cuenta de que no sabía nada». Isabel la observó en silencio. «Cuando encontré la carta que me dejó, cuando supe la verdad sobre ti, entendí que tenía dos opciones», continuó María. «Podía ignorarlo todo y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. O podía intentar hacer algo bueno con lo que quedó de él». Isabel entrecerró los ojos. «¿Y por qué crees que yo quiero ser parte de eso?». María la sostuvo con la mirada. «Porque eres la única que realmente entiende lo que es estar en esa situación. Yo puedo poner el dinero, puedo ayudar con la administración, pero lo que este refugio realmente necesita es alguien que sepa lo que significa estar en la calle». Isabel sintió una punzada en el pecho. «No tengo experiencia en esto». «Nadie la tiene al principio», replicó María. «Lo importante es que aprendas». Isabel apoyó los codos en sus rodillas y se pasó las manos por el rostro. «Si acepto, ¿qué significa eso exactamente?». «Significa que estarás al frente del refugio. Serás quien tome las decisiones sobre cómo funciona. No quiero que esto sea solo un proyecto de beneficencia vacío. Quiero que realmente ayude a la gente». Isabel se quedó en silencio. La idea la aterraba, pero también la emocionaba. Por primera vez en años, sintió que tenía la posibilidad de construir algo real. Respiró hondo y levantó la vista. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». María parpadeó, sorprendida. «¿En serio?». Isabel esbozó una sonrisa pequeña. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Esto no es por Fernando. No lo hago por él». María la miró por un momento antes de asentir. «De acuerdo». El aire entre ellas cambió. Algo había comenzado a moverse, algo que ninguna de las dos podía nombrar aún. Pero ambas sabían que ese día marcaba un nuevo comienzo. El aire tenía ese olor particular de la mañana temprana, una mezcla de humedad, café recién hecho y el polvo de la ciudad aún adormecida. María y Isabel estaban paradas frente a un viejo edificio de 2 pisos en una calle secundaria del centro. La fachada, de un amarillo pálido y descascarado, dejaba ver su antigüedad, pero tenía algo que le daba carácter, algo que la hacía parecer resistente, como si hubiera sobrevivido a décadas de abandono esperando una segunda oportunidad. «No es exactamente un palacio», murmuró Isabel, con los brazos cruzados mientras estudiaba la estructura. «No, pero tiene potencial»,
respondió María, deslizando la llave en la cerradura oxidada y empujando la puerta con algo de esfuerzo. El interior estaba cubierto de polvo y el aire era denso, con un ligero aroma a humedad. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaban por el espacio vacío. Antiguamente, el edificio había sido una pensión, pero llevaba más de una década sin uso. Habrá que limpiarlo todo, arreglar la fontanería, revisar el sistema eléctrico. María comenzó a enumerar mentalmente la larga lista de cosas que debían hacerse. Isabel la miró con incredulidad. ¿Sabes cuánto costará todo eso? Por eso tengo un arquitecto viniendo más tarde, dijo María con tranquilidad. Lo importante es que el espacio es grande. Hay suficientes habitaciones para que al menos 10 mujeres puedan quedarse aquí en los primeros meses. Isabel se apoyó contra una pared, observando la estructura. Aún no puedo creer que esté haciendo esto. Créelo, dijo María, sacudiendo el polvo de una mesa vieja. Porque no hay vuelta atrás. Un silencio se instaló entre ellas. Para Isabel, la sensación era extraña. Nunca había trabajado en algo que no fuera pura supervivencia. Ahora estaba en el otro lado, ayudando en lugar de simplemente resistir. ¿Has pensado en cómo vamos a conseguir a las primeras mujeres?, preguntó Isabel. Sí. Tengo contacto con algunos centros comunitarios que pueden referirnos casos urgentes. Y podemos empezar con las mujeres del albergue. Isabel asintió lentamente, pero había algo más en su mente. ¿Y la financiación? No podemos vivir del dinero de Fernando para siempre. María suspiró. Tengo algunos inversionistas interesados en proyectos sociales, pero será un proceso. Hasta entonces, tengo fondos suficientes para mantener esto funcionando por un tiempo. Isabel no pudo evitar notar cómo María hablaba con seguridad, como si nada pudiera salir mal. Pero Isabel sabía que siempre había algo que podía salir mal. Horas más tarde, el arquitecto llegó con su equipo. Era un hombre alto, de cabello gris y mirada calculadora. Recorrió el edificio tomando notas, midiendo espacios y murmurando con sus asistentes. Cuando terminó, se reunió con ellas en la entrada. La estructura es sólida, pero hay muchos problemas, explicó. Hay filtraciones en las paredes, el sistema eléctrico está obsoleto y las tuberías necesitarán un reemplazo casi total. María asintió, tomando nota mental de cada detalle. ¿Cuánto costará? El arquitecto le entregó un documento con el presupuesto estimado. María lo leyó con atención, pero Isabel vio el cambio en su expresión. Esto es mucho más de lo que esperaba, dijo María, bajando el papel. Es lo mínimo para que el lugar sea habitable, dijo el arquitecto. No puedo hacer milagros con lo que hay aquí. María apretó los labios y miró a Isabel. Tendremos que buscar más financiamiento. Sabía que esto no iba a ser fácil, dijo Isabel con una media sonrisa. Pero esto es otro nivel. María cerró los ojos por un momento, sintiendo la presión en su pecho. No podía permitirse fallar. Encontraremos la manera, dijo finalmente. Pero Isabel podía ver en su rostro que, por primera vez, María no estaba completamente segura de cómo. El murmullo de la ciudad entraba a través de las ventanas abiertas del viejo edificio. Afuera, la vida continuaba como siempre. Autos tocando la bocina en el tráfico, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, el lejano eco de una radio en alguna tienda cercana. Pero dentro del refugio en construcción, el ambiente estaba tenso. María revisaba nuevamente los números en la pantalla de su computadora. El presupuesto del arquitecto era un golpe más fuerte de lo que había anticipado. Aunque tenía dinero de la herencia de Fernando, no sería suficiente para sostener el proyecto a largo plazo sin una fuente de ingresos estable. Isabel entró en la oficina improvisada, donde María había colocado un viejo escritorio cubierto de papeles y planos. «Dime que encontraste una solución mágica», dijo Isabel, apoyándose en el marco de la puerta. María suspiró, pasándose una mano por el rostro. «He estado haciendo llamadas todo el día. Algunos inversionistas están interesados, pero ninguno quiere arriesgarse hasta que vean que el refugio está funcionando. ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que el dinero se acabe?» María cerró la computadora y la miró con seriedad. «Menos de lo que me gustaría». Isabel cruzó los brazos,
sintiendo la frustración crecer en su interior. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. «No digas eso», replicó María, con el ceño fruncido. «Aún no hemos perdido». «¿Y si nunca conseguimos el financiamiento?», preguntó Isabel, su voz más dura de lo que pretendía. «¿Qué pasa si este lugar nunca se abre?». María la miró fijamente. «Entonces lo haré funcionar sola, con lo que tenga». El tono determinado de María hizo que Isabel sintiera un leve escalofrío. No era la respuesta que esperaba. «No puedes hacerlo sola». «Y no lo haré», dijo María. «Pero no podemos darnos por vencidas ahora». Isabel apretó los labios. No estaba acostumbrada a que alguien siguiera luchando cuando todo parecía perdido. Antes de que pudiera responder, el sonido del teléfono de María interrumpió la conversación. María lo tomó rápidamente y respondió. «¿Sí?», escuchó en silencio por unos segundos. Su rostro cambió de inmediato. «¿Qué? No, no puede ser». Isabel sintió una punzada de inquietud. «¿Qué pasa?». María colgó lentamente y la miró con el rostro pálido. «Alguien está tratando de bloquear el financiamiento del refugio». Isabel sintió una oleada de rabia. «¿Quién?». María tragó saliva antes de responder. «Beatriz». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Isabel entrecerró los ojos. «¿La hermana de Fernando?». María asintió, su mandíbula tensa. Ella nunca estuvo de acuerdo con la herencia. Siempre quiso disputarla, pero hasta ahora no había hecho nada. Al parecer, ha estado hablando con algunos inversionistas y diciendo que esto es una mala idea, que no tengo la capacidad para manejar algo así. «¿Y lo peor?», continuó María, su voz llena de enojo. «Quiere impugnar el testamento para quedarse con el dinero que quedó». Isabel sintió que la sangre le hervía. «¿Está tratando de robarnos el refugio?». María respiró hondo, tratando de calmarse. «No lo sé. Pero si consigue que la justicia le dé la razón, el dinero se congelará y el refugio no podrá abrir». El silencio que siguió fue espeso. Isabel se pasó una mano por el cabello, sintiendo la frustración en cada músculo de su cuerpo. «¿Y qué podemos hacer?». María la miró con determinación. «Luchar. No voy a dejar que Beatriz destruya esto». Isabel sintió algo extraño dentro de ella. Por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena pelear. Y no iba a permitir que se lo arrebataran. El viento soplaba con fuerza cuando María e Isabel llegaron a la oficina del abogado. Las nubes grises se acumulaban en el cielo, presagiando una tormenta. La sensación en el aire era densa, cargada de tensión, como si el destino de ambas estuviera a punto de decidirse en las próximas horas. Beatriz ya estaba allí. Sentada con una expresión de victoria en el rostro, llevaba un vestido oscuro y un par de gafas elegantes que ocultaban sus ojos afilados. A su lado, su abogado revisaba documentos con una mirada indiferente, como si este fuera solo otro caso más en su agenda. María tomó asiento frente a ella, su espalda recta, la mandíbula tensa. Isabel se quedó de pie, con los brazos cruzados, observando cada movimiento de la hermana de Fernando como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. El abogado de María, un hombre de mediana edad con cabello entrecano, carraspeó antes de hablar. «Señora Beltrán, como le informamos, su cuñada ha presentado una impugnación del testamento de su esposo. Su argumento es que Fernando no estaba en pleno uso de sus facultades al redactarlo, lo que invalidaría la donación de bienes a Isabel García». Beatriz sonrió con arrogancia. «Es ridículo pensar que mi hermano, un hombre de negocios tan meticuloso, hubiera decidido regalar su dinero sin que alguien lo manipulara». Isabel apretó los puños. «¿Manipulado?». Su voz era peligrosa. «¿Eso es lo que crees?». «No me malinterpretes», dijo Beatriz con falsa dulzura. «Estoy segura de que hiciste un buen trabajo haciéndote la víctima. Pero este dinero pertenece a la familia. Y tú no eres familia». Isabel sintió la sangre hervirle, pero antes de que pudiera responder, María puso una mano sobre su brazo. «Déjala hablar», susurró. María se volvió hacia el abogado. «¿Cuáles son nuestras opciones?». El hombre ajustó sus lentes y revisó algunos documentos.
Tenemos pruebas de que Fernando tomó esta decisión de manera consciente y sin presión alguna. Pero si el tribunal decide congelar los fondos hasta que se resuelva la impugnación, el proyecto del refugio se retrasará meses o años. El corazón de María latió con fuerza. No podían permitirse eso. Beatriz se inclinó sobre la mesa con una sonrisa calculadora. Te haré una oferta, María. Retírate del caso. Olvídate del refugio. Acepta que el dinero pertenece a la familia, y te aseguro que no te faltará nada. María la miró con frialdad. No quiero tu dinero, Beatriz. Entonces te quedarás sin nada. María cerró los ojos por un momento. Pensó en Fernando, en todo lo que había descubierto sobre él. Pensó en Isabel, en las mujeres sin hogar que podían encontrar una segunda oportunidad en ese refugio. Pensó en sí misma, y tomó una decisión. Se levantó lentamente y deslizó un documento sobre la mesa. Esto es un contrato de inversión, dijo en voz firme. A partir de este momento, el refugio ya no depende del dinero de Fernando. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? María respiró hondo. Que conseguí un grupo de inversionistas dispuestos a financiar el proyecto sin depender de la herencia. No importa cuánto dure el juicio. El refugio abrirá con o sin el dinero de Fernando. Beatriz perdió la compostura por un instante. Eso es imposible. No lo es, respondió María con una media sonrisa. Aprendí de Fernando que, cuando se cierra una puerta, hay que encontrar otra salida. Isabel miró a María con una mezcla de sorpresa y admiración. Beatriz apretó los dientes, pero ya no tenía cómo ganar. El abogado de María se aclaró la garganta. Dado que la impugnación solo afecta la herencia y no los fondos privados de la señora Beltrán, no hay motivos legales para impedir que el refugio continúe. Beatriz se puso de pie bruscamente. Estás cometiendo un error, María. María la miró con serenidad. Tal vez. Pero es mi error para cometer. Beatriz tomó su bolso con furia y salió sin decir más. El silencio se instaló en la sala. Isabel exhaló despacio y se pasó una mano por el cabello. No puedo creer que lo hiciste. María la miró con una sonrisa cansada. Yo tampoco. Se levantaron y salieron juntas del edificio. La tormenta que amenazaba con caer no lo hizo. En cambio, el cielo se abrió levemente, dejando pasar un rayo de sol entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que algo dentro de ella se había liberado. Y cuando miró a Isabel, supo que ambas estaban listas para empezar de nuevo.